La reforma luterana se basó en desacuerdos teológicos con las autoridades en Roma, pero la inglesa se basó en el poder, la economía y los rencores de Enrique VIII contra el Papa. En el año 1521, cuando Lutero se mantuvo firme ante la Dieta de Worms, el Papa León X le dio a Enrique VIII el título de Defensor de la Fe, por el libro Defensa de los Siete Sacramentos, que había escrito contra la teología de Lutero. En él decía: no presten atención a los insultos y las denigraciones contra el vicario de Cristo que la furia de ese pequeño monje lanza contra el Papa. 4 años más tarde, Enrique tenía un dilema. Catalina de Aragón, su primera esposa, le había dado a Enrique otra hija, pero sus otros 6 hijos, incluyendo 3 varones, habían fallecido poco después de nacer o habían nacido muertos. Enrique VIII estaba determinado a tener un heredero varón, por lo que quería una anulación de su matrimonio con Catalina. Esto no era algo extraño en la historia europea, porque la mayoría de los matrimonios de los líderes políticos eran solo por el Estado y podían disolverse fácilmente. Solo necesitaban una dispensación del Papa. La falta de un heredero varón era un problema para Enrique. Su padre, Enrique VII, no había llegado al trono de Inglaterra por medios legítimos, sino porque había ganado las 2 últimas guerras de las Rosas, y las guerras de las Rosas habían estado yendo y viniendo durante décadas, por lo que Enrique VIII necesitaba un heredero varón legítimo para prevenir una guerra para la sucesión del trono. Entonces Enrique solicitó al Papa la dispensación que le concedería la anulación. Otra vez, algo no extraño en esa época. El único problema era que el momento no podía haber sido peor. Carlos V, el sobrino de Catalina de Aragón, estaba saqueando Roma. El Papa no iba a conceder una anulación que la tía de Carlos no aprobaría. Una vez más, el Papa y el emperador Carlos V están ocupados con otros asuntos, mientras que la reforma sigue su curso a toda velocidad. Pero esta vez, el Papa y Carlos estaban enojados entre ellos, y mientras un ejército mercenario imperial saquea a Roma, el Papa es tenido como rehén por el ejército de Carlos. Para sabotear al emperador, el Papa se alió con su peor enemigo, el rey de Francia. A Carlos esto no le cayó bien, así que el Papa no puede otorgarle a Enrique, el defensor de la fe, una anulación, aun cuando antes le había otorgado una a su hermana, la reina de Escocia. Lutero escribiría: Cristo reina de tal manera que el emperador que persigue a Lutero por el Papa es forzado a destruir al Papa por Lutero. Antes de la anulación y de divorciarse de Catalina, Enrique ya había tenido relaciones con Ana Bolena, dejándola embarazada. Pero Enrique quiere un heredero legítimo y no puede arriesgarse a que el bebé nazca sin que estén casados, por si acaso es un varón. Así que esto lo apresura a romper relaciones con Roma. Y en el año 1534 hace que el Parlamento apruebe el acto de supremacía, que lo establece a él como cabeza de la Iglesia. Quien ejecuta el divorcio es el arzobispo de Canterbury, que se convierte en el máximo oficial religioso en Inglaterra. Uno pensaría que separarse de Roma habría sido una gran cosa, pero Inglaterra tenía una larga historia de pensamiento protestante por parte de reformadores ingleses como Wycliffe, Tyndale y otros. Esta era una ruptura política de Roma y no teológica. Por lo tanto, el ciudadano común no veía una gran diferencia en el servicio religioso o en la doctrina de la Iglesia. Enrique cerró algunos monasterios y vendió sus tierras a precios rebajados, lo que puso felices a sus súbditos. A algunos monjes les pagó para que trabajaran las mismas tierras que antes habían trabajado en forma gratuita. En general, el pueblo tomó bien la transición.
Después de la ruptura con Roma para divorciarse de Catalina y casarse con Ana, lo que nace es una niña. Cuando esto sucede, la historia nos dice que Ana se vuelve muy fastidiosa. No solo es incapaz de producir un heredero varón, sino que también lo fastidia a Enrique, y así termina siendo ejecutada. Juana, la tercera esposa de Enrique, es su favorita. Ella da a luz a Eduardo, pero 12 días después muere. Enrique queda devastado. No solo no había hecho nada mal, sino que además le había solucionado el problema de no tener un heredero varón. Enrique se casó 3 veces más. La última esposa no solo le sobrevivió, sino que también fue más inteligente que él. Catalina Parr ya era protestante y ella fue quien crió a Eduardo e Isabel, los 2 hijos de Enrique, luego de su muerte. Para el futuro del protestantismo en Inglaterra, Enrique debía permitir que su hijo Eduardo fuera criado por protestantes y también que su consejo real estuviera compuesto por nobles y clérigos protestantes. Enrique fue muy conservador en su reforma. No hizo muchos cambios. Todo seguía siendo muy católico. La única diferencia era que el rey estaba a cargo. Enrique no era protestante, pero debido a sus rencores contra el Papa hizo algo bien protestante. Permitió que el pueblo tuviera la Biblia en inglés. La razón por la cual hizo esto fue para disminuir el poder del Papa. La Biblia del Papa era la Biblia en latín, la Biblia de Roma. La Biblia en inglés sería la Biblia del reino de Enrique. Luego de la muerte de Enrique, Eduardo se convierte en rey. Como solo tiene 9 años, no puede gobernar por sí mismo. Así que está bajo el gobierno de los regentes, quienes se encargan de los asuntos religiosos y políticos hasta que llega a la mayoría de edad. Y ellos deciden hacer grandes cambios en la misa y en otros aspectos de la Iglesia de Inglaterra. Y entonces sí, se vuelve bien protestante. Hubo protestas entre los sacerdotes y algunos de los laicos educados, pero por lo general el pueblo aceptó bien todos esos cambios. Luego Eduardo se enferma y muere. No sabemos exactamente bien cómo murió, pero sí sabemos que murió en paz en su casa. Quien seguía en línea para heredar el trono luego de Eduardo VI era María, una católica devota. De niña se había aferrado a su fe católica, creo que porque no había sido deseada, algo así como la hija descartada de Enrique VIII, luego del divorcio humillante de su madre Catalina. Así que hay un intento de sabotear la sucesión y poner a Juana, que era protestante. Los ingleses apoyaron a María y María creyó que lo hacían por razones religiosas. Yo creo que los ingleses lo hicieron por razones políticas, pues la consideraban la heredera legítima, pero esto hizo que al convertirse en reina de Inglaterra, María asumiera cosas erróneas de los ingleses. María arregló un matrimonio con el rey católico de España, Felipe II, hijo del emperador anterior Carlos V. Felipe sería el rey solo nominalmente mientras estuviera casado con la reina María. O sea, después que la reina muriera, Felipe ya no sería rey ni tendría autoridad sobre Inglaterra. El problema con María es que ya tenía 40 años y tener un hijo a esa edad era sumamente peligroso. Así que no es capaz de producir un heredero, lo que significa que quien habría de sucederla era Isabel. Pero María es muy consciente de que Isabel es protestante y que tiene la intención de convertir a Inglaterra en protestante. Como sabe que no tiene tiempo de hacer volver a Inglaterra de a poco al catolicismo, decide imponerlo. Así que en los últimos años de su reinado vemos que varios cientos de protestantes son ejecutados por causa de su fe, por lo que muchos protestantes fervientes abandonaron Inglaterra y se desparramaron por Europa en lugares donde pudieron practicar libremente su fe. Algunos terminaron en Ginebra, donde fueron influenciados por las ideas del calvinismo, pero también se dieron cuenta de la importancia de tener un Estado estable. Así que cuando Isabel sube al trono, tiene un gran apoyo popular, aun cuando no siempre estén de acuerdo con su teología, por haber pasado por ese periodo de inestabilidad y por haber sido exilados.
En realidad, lo que más quieren es estabilidad, orden y paz para poder adorar. Cuando Isabel subió al trono, tuvo varios problemas. Uno fue que era mujer, y se suponía que las mujeres no gobernaban, por lo que tuvo que negociarlo. El otro problema fue que tuvo considerables minorías de católicos y protestantes calvinistas muy fervientes, a los que llamamos puritanos, que querían purificar la Iglesia. La mayoría de los ingleses había pasado por vicisitudes religiosas. Si nos fijamos en el reinado de Enrique VIII, vemos que es una ida y venida constante. ¿Somos católicos? ¿Somos protestantes? ¿Qué clase de protestantes? ¿Qué clase de católicos? Después viene Eduardo, que era bien protestante, y luego María, que es bien católica. Así que cuando Isabel sube al trono, su primer objetivo es restablecer la estabilidad del Estado, y cree poder lograrlo apelando a la mayoría de sus seguidores. Si leemos el Acuerdo de Isabel, veremos que es muy difícil identificar su teología, pues tiene influencias luteranas, calvinistas y católicas. En realidad, lo que está buscando es una posición moderada que satisfaga a la mayoría del pueblo. Pero continúa teniendo problemas con los dos grupos radicales antes mencionados. Así que la reina pasa la mayor parte de su reinado navegando entre esos dos polos. A quienes insistían en vivir de una forma más pura, se les llamaba puritanos. Y así, algo que al comienzo fuera más bien un insulto, pasó a ser el nombre adoptado por ellos. Así que algunos de esos protestantes radicales es como que se van en diferentes direcciones. Un grupo que en cierto sentido desiste de tratar de reformar a la Iglesia anglicana desde adentro, termina separándose de ella. Un buen número de ellos emigran al Nuevo Mundo, terminando en los Estados Unidos, y los conocemos como los peregrinos. Una década más tarde, más o menos, un grupo de los puritanos, los que quieren purificar la Iglesia, también emigra hacia Estados Unidos, terminando en la bahía de Massachusetts. La situación en Inglaterra es muy interesante. Debemos recordar que en este período de la Contrarreforma también está Felipe, el rey de España y cuñado de Isabel de Inglaterra. Con la intención de reenergizar al catolicismo, en el año 1570 el Papa emite una bula que le da a Felipe permiso para casarse con Isabel. El papado buscaba que todos los católicos de Inglaterra se levantaran contra Isabel y la derrocaran, pero eso hace mucho más fácil la tarea de Isabel, ya que cuando las cosas se ponen feas, los ingleses son primero ingleses y confían en que Isabel va a protegerlos, ya que es su soberana. En 1588, Felipe II de España, ex marido de la reina María, invade Inglaterra con el objetivo de derrocar a la reina Isabel y restaurar allí el catolicismo. El Papa concede indulgencias a los soldados españoles que están dispuestos a participar de la expedición. Los 130 barcos de la Armada Española navegan hacia Inglaterra, pero una mala organización, el mal tiempo y una estrategia naval inglesa excelente les hacen perder la mitad de sus barcos. La invasión fallida levantó la moral de los ingleses. El pueblo lo tomó como que la mano de Dios protegía a Inglaterra y a la causa protestante, y el resultado fue aclamado como la victoria de Cristo sobre el anticristo. Medallas conmemorativas de ese período fueron inscritas con una frase latina que decía: Dios sopló y se dispersaron. Si alguien dice que la gracia de la justificación solo es alcanzada por quienes están predestinados a la vida, pero que todos los demás están predestinados al mal, que sea anatema. El Concilio de Trento. Lo que hay que comprender es que al comienzo de la Reforma nadie sabía que Lutero iba a surgir como el gran teólogo que era. La enseñanza de la Reforma no fue ni unificada ni extensiva y ciertamente tampoco organizada. Se iba dando en diferentes lugares. Cada uno es como que tenía la idea de que iba a establecer su propia reforma. Pero a veces una persona encontraba un panfleto escrito por un luterano y decía: «¡Wow! Tienes razón en esto, pero no ha dicho lo suficiente». Y entonces agregaba más a lo que Lutero decía.
Así termina habiendo diferentes grupos que van creciendo en diversos lugares siguiendo las enseñanzas de un líder. Entonces tenemos personas como Zwinglio y más tarde Calvino, que tienen ideas diferentes de las de Lutero. Y luego grupos que cambian una cosa acá y otra cosa allá, creando todavía más diferencias a medida que va pasando el tiempo. Entonces ahora está Juan Calvino, un abogado de Ginebra, y para él no era suficiente con simplemente reformar la iglesia. Él quería una institución completamente nueva que tuviera una manifestación visible de lo que significaba ser cristiano. Así que para Calvino, en realidad, no había distinción entre el reino civil y el reino espiritual. Él quería un reino completamente nuevo y se esforzó por lograrlo, comenzando allí mismo en Ginebra. Una de las razones que motivó a Calvino fue su confianza en la razón humana y su convicción de que Dios no iba a enseñar algo o darnos una verdad que estuviera en conflicto con la razón humana. Así que, si Dios lo decía, tenía que tener sentido. Cuando Lutero se encontraba con un problema que no tenía sentido, decía: sabemos que Dios es Dios y yo no. Así que estoy dispuesto a dejarlo y someter mi razón humana a la verdad de Dios. Mientras que Calvino, ante una situación similar, decía: debe haber una buena razón lógica, así que demos el siguiente paso. Con Calvino nació el calvinismo, pero actualmente hay muy pocos calvinistas puros. Los puntos que distinguen al calvinismo se conocen en inglés con las siglas TULIP. Se trata de los 5 puntos sobre los que se basa el calvinismo, que son la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Depravación total, o sea, ninguna persona puede llegar a Dios por sí misma. Todos nacemos pecadores y por tanto separados de Dios. Y solo podemos llegar a Él porque Él nos elige, no porque nosotros elegimos a Dios. Y los luteranos estaban de acuerdo con esto, aunque diferían con los otros 4 puntos del calvinismo. Elección incondicional, o sea, Dios elige a algunos incondicionalmente, pero también elige a otros a la condenación, lo que es doble predestinación. Expiación limitada, o sea, ¿por quién muere Jesús? Para los calvinistas es limitada, porque Jesús solo muere para los electos. Expiación limitada, un gran problema. Cuando Cristo murió, murió por todos, no solo por los electos. La Escritura lo enseña claramente y es crítico. ¿Cómo voy a anunciar la gracia de Dios o decir Dios murió por ti si no hay expiación completa universal? No puedo decirle a una persona, Cristo murió por tus pecados, porque quizás no es cierto, quizás no sea uno de los elegidos. Esto es un gran problema. Gracia irresistible, o sea, cuando Dios te elige para que seas suyo, ¿puedes rechazarlo? Los calvinistas dirían que no, porque la gracia de Dios es irresistible. Los luteranos dirían que sí. Uno no puede elegir a Dios, pero sí lo puede rechazar. Y finalmente, la perseverancia de los santos, o sea, una vez que uno es elegido, ¿puede perder ese privilegio? Los luteranos dirían que sí, que uno puede derrochar el regalo de Dios. Los calvinistas dicen que no, que el regalo de Dios es para siempre. Si soy calvinista, me preocupo porque solo los elegidos van a ir al cielo, ya que Cristo murió solo por sus pecados y no por los pecados de todas las personas. Así que la gran pregunta que me hago es, ¿soy uno de los elegidos o no? Esta es una pregunta muy importante, pero ¿cómo saber? Porque no hay una lista disponible. ¿Cómo saber si mi nombre está en la lista? La única manera de saber es buscando alguna evidencia. Quizás uno ve el Espíritu Santo obrando en uno. Uno sintió algo que le dijo, debo ir a ayudar a tal persona, y asumió que era el Espíritu Santo, y entonces piensa que está bien. O su negocio está prosperando, así que Dios debe estar bendiciendo sus esfuerzos, por lo que asume que debe ser uno de los elegidos. Se buscan evidencias, pero nunca se está del todo seguro, porque hasta la promesa de que Cristo murió por uno quizás no sea cierta si uno no es un elegido. Calvino convenció a las autoridades de Ginebra para que lo dejaran establecer leyes basadas en sus principios. La idea era que Ginebra fuera cristiana, un cielo en la tierra, pero lo que hizo fue controlar en forma excesiva cada aspecto de la sociedad. Calvino fue riguroso y rotundo con respecto a la demostración exterior del cristianismo. Algunos decían, en Ginebra puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no te diviertas.
Calvino no hizo distinción entre la ley civil y la práctica religiosa. Hasta las menores violaciones recibían castigos severos. Uno podía ser multado o encarcelado por no ir a la iglesia. Prohibió toda clase de diversión. En las fiestas de casamientos no se podían servir dulces y todos los niños que nacieran debían llevar nombres bíblicos. El color de la vestimenta también fue regulado. La ropa debía ser sencilla y modesta porque la moda era un signo de vanidad. Las casas eran inspeccionadas rutinariamente para asegurarse que las reglas eran cumplidas. Cualquier crítica a Calvino o a sus reglas o escritos era severamente castigada. Mientras que la ginebra de Calvino era una pesadilla para la mayoría de las personas, sus ideas y teología influenciaron a muchos otros grupos protestantes, como los bautistas, presbiterianos y puritanos, quienes adoptaron alguna de sus ideas. Muchos calvinistas y grupos reformados habrían de venir más tarde a los Estados Unidos en busca de libertad religiosa. Creó nuevas nociones de aprendizaje, nuevas nociones de acercamiento a la ciencia. Muchas de esas cosas tuvieron sus raíces intelectuales dentro de la Reforma.